Está claro a todos, ¿no? El gobierno interino de Yanine Áñez decretó este lunes el estado de calamidad pública en todo el territorio. ¿Qué pasa con esta medida? Bueno, tiene por objetivo paliar los efectos económicos causados por la pandemia. El gobierno denuncia que el dinero otorgado por los organismos internacionales se encuentra paralizado en la Asamblea Legislativa. En el medio de una pandemia paralizan el dinero que se puede utilizar para ayudar. ¿Qué pasa en la Asamblea Legislativa? Hay un pequeño detalle. En la Asamblea Legislativa, el MAS, que es el Movimiento al Socialismo, Evo Morales, que ahora vive en Argentina, tiene la mayoría. Entonces ahí está, ¿no? No pasa. Bueno. Y fueron precisamente los seguidores del MAS y de Evo Morales los que participaron este martes en una jornada de protestas múltiples en varias ciudades del país. Una de las más grandes protestas que se ha visto en torno a este tema de postergar o de cambiar la fecha de las elecciones. Exigieron precisamente que las elecciones se celebren en septiembre y no en octubre, como decretó el Tribunal Supremo Electoral. En una decisión que fue interpretada por el expresidente Morales como un golpe contra la democracia. Eso dijo Evo Morales, escúchenlo. Bueno, tenemos ahí un problema con el audio. En fin, el mismo discurso que cometido contra la salud del resto de la población. Esto fue lo que dijo ayer con Núñez. Escucha. La marcha realizada hoy es una marcha política, es un atentado contra la salud y esto está penado por ley. Quienes promueven esta marcha cometen un delito, están atentando. No, y ¿sabe qué? Yo le agrego a lo que decía ayer con Núñez, ¿no? El ministro de la Presidencia. Están atentando contra la salud pública. No, hombre, están atentando contra su propia salud. ¿No? Están atentando contra su vida de entrada. O sea, contra los primeros que atentan son contra ellos mismos. Porque se van a contagiar. Y es esto del COVID, ¿eh? Una ruleta rusa. Como le puede pegar y que no le pase nada, como que le puede... El jueves de la semana pasada, el Tribunal Supremo Electoral anunció la postergación de las elecciones generales, que es el tema. La elección estaba programada para mayo. Luego la cambiaron para septiembre, por supuesto a raíz de la pandemia, para el 18 de octubre. Yo no creo que sea el mejor mes, ya le voy a decir por qué, en un momento hablamos de eso. El tribunal tomó en cuenta los informes científicos que el punto máximo de contagios entre finales de agosto y principios de septiembre, ¿no? Sin embargo, Salvador Romero, presidente del Tribunal Supremo Electoral, dejó claro que no se puede usar la pandemia como pretexto para postergar las elecciones. Esto fue lo que dijo Romero, escúchelo. No podemos ni ir a las elecciones sin resguardos suficientes, ni tampoco pretextar el gravísimo drama, dolor y luto para anular o postergar indefinidamente las elecciones. Tras ese anuncio, el Ministerio de Salud dio a conocer nuevas proyecciones del país alcanzarían el punto máximo de la pandemia. ¿Sabe cuándo? En octubre. Cuando viene supuestamente la nueva fecha de las elecciones. Y no a finales de agosto, como ¿qué va a pasar? ¿Qué van a hacer entonces ahora? Sin embargo, Salvador Romero aseguró que el 18 de octubre es la fecha definitiva para las elecciones. Bueno, igual fue en la siguiente, en septiembre. O sea, difícil decir que es definitivo. Pero Bolivia va camino de ser el segundo país de nuestra región en elecciones generales. Lo hizo República Dominicana. Advertí yo, le dije, cuidado, voy a ver un repunte. Ahí está República Dominicana con un repunte de casos después de las elecciones. Digo, nada más para tomarlo en cuenta, ¿no? Vamos a hablar del tema con un protagonista. Al expresidente de Bolivia, Jorge Tuto Quiroga, expresidente y ahora candidato a la presidencia en Vivos de La Paz. ¿Cómo está, presidente? Saludarlo. ¿Cómo está de salud? ¿Bien? Fernando, bien, la familia bien, pero el país y la región muy golpeada por esta pandemia. Espero que todo bien. Igualmente sí, afortunadamente todos bien. Me da gusto que también la familia esté bien de su lado. Expresidente Quiroga, esto es sumamente complejo. Debo decir, ya no solo por el COVID, ¿no? El tema político, me lo decía un científico, un médico, o esta semana que lo entrevisté, la semana pasada, que hablé con él. Le preguntaba, oiga, ¿cuánto le está afectando el tema político al control del COVID, ¿no? Y al manejo del Fernando? Es un 85%, por lo menos, lo que afecta la política boliviana para el manejo del COVID-19.
Presidente Quiroga, esto es una vergüenza, hombre. Es decir, la política está haciéndole más daño al tema de salud que el propio COVID. ¿Cómo lo interpreta usted? Fernando, es verdad que todos estamos enfrentando la crisis sanitaria. En el caso de Bolivia nos agarra en pañales después de 14 años de despilfarro de Evo Morales en hacer canchas, palacios y no atender la salud. Pero nos agarra no solo la parte sanitaria, sino la parte económica. Evo Morales se farreó el gas, dejó déficit muy alto, quemó reservas internacionales del Banco Central al ritmo de 2.000 millones de dólares al año, nos endeudaba a 1.000 millones de dólares al año en la parte externa y 1.500 adicionales en la parte interna. Era compleja la herencia y el legado nefasto que dejaron en la parte económica. Y a eso se agrega algo que conoces bien. Estamos 4 años con un viacrucis democrático. Se negó la votación del 21F cuando Bolivia rechazó extender mandatos a Morales. Él violó la Constitución, desconoció el referéndum, hizo un fraude gigantesco y estamos en este embrollo por el fraude del 20 de octubre, cuando se verificó el cobarde tirano huyó y está ya desde su cómoda mansión de Argentina. Ahora nos llegó el coronavirus y hay 2 complicaciones, muchas, pero 2 esenciales. La primera es la fecha de la elección. Tenemos una transición que no termina. Como tú sabes, los mandatos de presidencia, Congreso, gobernadores regionales, alcaldes locales, de todos los estamentos del Estado han fenecido. Ya pasaron los 5 años y estamos en postergaciones por el coronavirus. Viste hoy cómo Evo Morales, desde su cómodo exilio en Argentina, y su candidato Arce desde casa, mandan a marchar a otros, como cobardes que son, para hacer y propagar el contagio, reclamando que se viole la ley que ellos promulgaron, Fernando. Ese es el detalle. Evo Morales está al órgano electoral como poder del Estado de ser el único que fije las fechas, y cuando lo hace, salen a protestar. Y lo segundo, Fernando, es que es temático por esa ingobernabilidad a la que hacías referencia. En la pugna entre el legislativo y ejecutivo no se aprueba ni cursos mínimos de cooperación externa para enfrentar la parte sanitaria, para paliar la dificultad económica. Ni el Congreso del MAS ni el Ejecutivo de otro partido pierde la salud y pierde la economía nacional, y los efectos del coronavirus se multiplican. Oiga, el presidente Quiroga, voy a hacer una pausa, pero ¿cómo puede explicarme? Yo desde esta perspectiva trato de seres humanos. Es decir, cualquier legislador de estos, cualquiera de los que está marchando, son humanos. Los puede matar el coronavirus. ¿Cómo poder que esta gente antepone sus intereses políticos a la vida? Y ojo, no es a la vida propia. Porque estos mismos que están marchando, estos mismos que siguen intereses políticos en este momento en medio de una pandemia en donde la Bolivia le está yendo fatal, y aquellos que no están aprobando presupuestos porque están en el Congreso, en el como mayoría, se están dando un tiro en el pie, presidente Quiroga. Se están dando un tiro en el pie. Cuando la muerte cercana se presenta, entender lo que estaban haciendo. ¿Cómo poder interpretar esto? ¿Cómo hacer entender ya por el beneficio del país que la política en este momento importa un bledo? Importa un bledo. Hay una fecha para las elecciones y ahí está la fecha para las elecciones. Y se hizo constitucionalmente. Y fue el Tribunal Supremo Electoral el que definió cuándo. Ahorita hay que salvar la vida de los bolivianos. Pues esta gente se le está jugando en la calle. Es como un suicidio lo que están haciendo. Y el legislativo bloquea. ¿Cómo entender la mentalidad de estos seres al frente de lo que ocurre en Bolivia por la pandemia? Perdóneme, usted sabe que me duele por la gente. Voy a hacer una pausa para calmarme tantito, presidente Quiroga, y regreso. No, gracias. Me duele. Increíble. Regreso un momento con el presidente Quiroga. Arce administró el latrocinio durante 14 años como ministra. Es una mezquindad que cuesta la vida a mucha gente porque propalan las marchas, las fomentan, pero son cobardes. Porque Evo Morales está cómodo con Argentina. Luis Arce lo hace desde su casa y llaman a otros a arriesgar sus vidas para buscar con su mezquindad y mezquindad sobre otros. ¿A qué va esto, Fernando? ¿Qué busca Evo Morales? Para que la gente entienda. Tú has visto en Dominicana, se dispararon los contos, se incrementaron los decesos y bajó la participación y no hubo observación de la Unión Europea. ¿Qué quieren ahora acá? Justamente eso, que no les importa el contagio, no les importa la vida, lo que les importa es una elección con la participación más disminuida para pretender
que la votación del año pasado de Evo Morales con fraude sigue parte más alto de votación. Y les interesa sobre todo, Fernando, si votamos en medio de la pandemia, que no vengan misiones de observar el fraude de relleno de actas caligráfico 5 días antes, que vienen haciendo durante mucho tiempo para mejorar sus posibilidades de seguir a poder. Y lo otro es la parte que señalabas. No contentos con propiciar y fomentar estas COVID marchas, donde mandan cobardemente ellos, los supuestos líderes, con la otra mano, ¿qué hacen en el Congreso? Bolivia necesita $8.000 millones en un nuevo gobierno con legitimidad para rescatar el sistema sanitario, la economía, evitar sobresaltos cambiarios. Tenemos una propuesta clara y contundente, pero esa es la vacuna económica y sanitaria. Hoy se requiere un balón de oxígeno. Estamos hablando de recursos de 1.000 a 1.200 millones de dólares. Tú has visto que todos Estados Unidos, Alemania, Inglaterra inyectan recursos. Aquí se tiene una pequeña disponibilidad y Luis Arce manda a bloquear estos en el Congreso con Evo Morales. Prometen pagar más bonos, bloquean los créditos para poder hacerlo realidad y aliviar a la gente sanitaria y económicamente. Oiga, presidente, antes de que se me un poquito, yo le quiero preguntar, o sea, ¿de verdad usted cree que el 18 de octubre se va a poder hacer la elección? O sea, mire, vamos a términos de que, por ejemplo, La Paz, Cochabamba, Chuquisaca, o sea, estos lugares, por lo menos estos lugares, van a tener sus picos en octubre. Yo le pregunto, presidente, o sea, yo no quiero imaginarme qué pasa si vuelven a cambiar la fecha, pero ¿usted de verdad quiere hacer esto? No lo sé, Fernando, las proyecciones han ido cambiando. Estamos en la 4ª fecha este año, pasamos de 3 de mayo a 2 de agosto, 6 de septiembre, y yo siempre dije que el Tribunal Electoral asume y 4º poder estatal, así lo dijo Evo Morales, y el único que puede determinar la fecha, así lo dijo Morales, y que lo hagan en función a la evolución de la pandemia. Cada vez que se postergaba, yo decía y lo repito, 6 de septiembre era imposible, 18 de octubre, ojalá la pandemia lo decidirá, pero sí tenemos que votar en la fecha donde minimicemos el riesgo de contagio, maximicemos la participación sin unidad y garanticemos la observación electoral internacional, Fernando, para evitar los fraudes. No, sí, completamente de acuerdo. A ver, inmediatamente estuve de acuerdo con que hubiera una postergación hasta el 18 de octubre. Dijo, está bien, sí, entiendo, y vamos. También lo dijo Mesa, también Yanina, en fin. Si por un tema COVID, por tema pandemia, ¿estaría de acuerdo usted? Fernando, mi posición desde abril, inmodificable, fue que el Tribunal Electoral tenía que ir al Congreso. El MAS y don Carlos Mesa insistían en el tema de la fecha, el tiempo nos dio la razón, me llenaron de insultos, pero aquí estamos. Es un poder del Estado, tiene que fijar la fecha cuando minimice los contagios, el evento electoral, y cuando asegure tener la máxima participación, la máxima observación plena, para salir de este viacrucis de 4 años al que nos sometió Evo Morales. 14 años de autoritarismo, pero 4 años de violar la Constitución, desconocer referéndum y hacer fraude. Y además, los desafíos que se vienen tienen legitimidad y no una elección con la participación disminuida o con fraude que no se ha detectado producto de la falta de observación. No, claro, exactamente. De una pandemia, ¿qué observación puede haber? O sea, la OEA, la Unión Europea, no creo que se vayan en medio de una pandemia y para como le está yendo a Bolivia. Oiga, me dio gusto verlo con salud, me da gusto saber que toda la familia está así, que se encuentra saludables. Cuídese y cuide a los suyos, expresidente Quiroga. Gracias, siempre Fernando. Es un gusto hablar con usted. Un abrazo. Gracias, un abrazo muy grande, gracias.